Ok, todos ven mi pantalla. Sí, sí, profe. Sí. Ok. Ok, entonces fíjense, ya los grupos están definidos, ¿no? Yo pasé el listado, entonces revisen a veces hay algún error. Creo que solo hay una persona que no tiene grupo. Yo lo puse solo ahí al final. Bueno, él verá si trabaja solo o si se integra a algún grupo que ya existe. Ok, entonces, ¿qué estábamos viendo la semana pasada? ¿Recuerdan? Creo que eran los arrayos, tipo de datos, imagino. Exacto, estábamos viendo qué es, qué es una estructura de datos, qué es un tipo de datos, ¿no? Sí. Esa pregunta, esa parte es fundamental. Pues, si vamos a ver la materia estructuras de datos, tenemos que entender qué son tipos de datos, qué son estructuras de datos. Entonces, claro, esa pregunta, por ejemplo, cuando a alguien le falta un punto para pasar la materia, que hacemos una revisión general, esa es la primera pregunta. Explícame qué es una estructura de datos. ¿A qué entienden ustedes por estructura de datos? Un conjunto de datos relacionados por su tipo. Ok. Y cuando hablamos de una estructura o de un tipo de datos, ¿qué son las dos preguntas fundamentales que tenemos que responder? ¿Puedes repetirme la pregunta? ¿Puedes Sí, repetirla? cuando a ti te dicen, este es el tipo de datos tal, estás aprendiendo un lenguaje y te dicen, mira, te dicen, este lenguaje maneja este tipo de datos. ¿Cuáles son las dos preguntas fundamentales que yo tengo que preguntar para entender ese tipo de datos? ¿Cómo se pueden utilizar y para Ajá. qué? Claro, la primera pregunta es, ¿qué tipo de información puede guardar? Es decir, ¿qué guarda él? Y la segunda es, ¿qué operaciones puedo hacer yo con ese tipo de datos? ¿Qué operaciones predefinidas tiene el lenguaje para ese tipo de datos? ¿Ok? O a ti te dicen, mira, C++ maneja el tipo entero, el entero grande, no sé qué. Ajá. La primera pregunta es, ¿qué valores puede guardar ese entero grande? Y dicen, puede guardar valores hasta no sé cuántos millones. Ah, perfecto. Hay un entero que guarda valores hasta 32.000. Ajá. Entonces, esa es la primera pregunta, es decir, ¿qué tipo de información puede almacenar y qué operaciones predefinidas tiene él para yo utilizar? Esas son las dos preguntas fundamentales que yo tengo que hacer para entender un tipo de dato. Cuando estoy trabajando con JavaScript, él maneja un solo tipo ahí y él ahí hace lo que le da la gana. Perfecto. Entonces, claro, yo ahí me despreocupo un poco porque sé que el lenguaje lo maneja internamente, pero sí tengo que entender cuáles son los valores que él puede guardar ahí. Ajá. Estoy instalando Zoom, ok. Ok, entonces, primera, ¿y para qué sirven las estructuras de datos? Para facilitarnos distintas situaciones a la hora de trabajar con los mismos. Depende del tipo. Claro, la estructura de datos es la que va a representar el conocimiento, sí, como que la información que va a manejar tu algoritmo. Acuérdense, un programa es un algoritmo más una estructura de datos. El algoritmo es toda esa lógica que tú le haces al código para decir cómo lo voy a recorrer, pero todo eso está ligado a la estructura que estás manejando. Si manejas un arreglo, si manejas un registro, si manejas una lista de sí, eso es lo que va a determinar tu algoritmo. Por eso es que la base fundamental es decir, un programa, que es lo que nosotros hacemos principalmente, es un algoritmo más una estructura de datos. Pero el algoritmo está casado con la estructura de datos. ¿Ok? Por eso es cuando definir la estructura de datos es tan importante porque depende de lo que yo defina, va a ser el algoritmo que voy a hacer. Entonces, por eso es que es tan importante hacer una buena definición de estructura de datos. Entonces, si yo defino bien mi estructura de datos, probablemente mi algoritmo sea más eficiente, sea más fácil y sobre todo cumpla con las características ideales de ese programa que pueda crecer, que maneje grandes volúmenes de datos, que dé buenos tiempos de respuesta, que sea eficiente, que es al final lo que queremos, ¿no? Cuando el algoritmo que yo estoy haciendo o el programa que yo estoy haciendo no va a manejar grandes volúmenes de datos, no importa si es ineficiente, eficiente, él va a funcionar.
Pero cuando empiezo a manejar grandes volúmenes de datos, ahí la eficiencia sí importa. Entonces ahí tengo que considerar hacer mi algoritmo lo más eficiente posible, porque estoy manejando grandes volúmenes de datos y eso va a influir en el rendimiento. Entonces, esto es fundamental que ustedes lo entiendan, es decir, de la materia de estructura de datos. ¿Sí? Ustedes tienen que entender y manejar estructuras de datos principalmente pensando en eficiencia y que la estructura de datos está estrechamente ligada al algoritmo. Es decir, tú primero defines qué estructura voy a utilizar y luego defines qué algoritmo voy a hacer para manipular esa estructura y que me dé lo que yo quiero hacer con él, pues, que es lo que hace el programa. ¿Alguna duda? Entonces después vimos que los lenguajes traen tipos de datos básicos. Y cuando yo te digo un entero, eso es un tipo de dato. Los enteros, los reales y todo son tipos de datos que maneja el lenguaje. Cada vez los lenguajes traen más tipos de datos básicos. ¿Cuál es la ventaja que el lenguaje traiga más tipos de datos básicos? Mayor facilidad a la hora de poder trabajar con los mismos datos. Exactamente. Si el lenguaje ya trae un tipo de dato, yo no tengo que hacerlo. Si no, tengo que hacerlo yo. Entonces, por eso que es más fácil cuando el lenguaje lo trae, yo lo uso. ¿Sí? No hay ninguna justificación, a menos que el del lenguaje sea muy ineficiente para tú decir, no, aunque el lenguaje lo trae, yo voy a hacer uno. Tiene que estar muy bien justificado, porque lo más importante es que ese que trae el lenguaje está probado, comprobado, funciona bien, y uno asume que es lo más eficiente. Pero sí hay que entender cómo lo hace el lenguaje. Por ejemplo, con los contenedores de C++, hay que entender qué es lo que está haciendo el lenguaje para yo utilizarlo y estar claro que esto está definiendo una lista, está definiendo unos apuntadores para hacer esta operación. Pero la gran ventaja es que el código es más pequeño del lado mío, porque toda la lógica de la estructura la está manejando el lenguaje y me la está dando a mí para yo utilizarla. ¿Quedó claro esto? Entonces, por eso es que las estructuras de datos son tan importantes, porque definen la lógica del programa. ¿Ok? Si tú haces una estructura de datos y haces el código, un código suponte que sean, no sé, 1000 líneas de código y luego cambias la estructura, eso te cambia completamente el código. Es otro código. Entonces, por eso que es tan importante hacer una buena selección de la estructura desde el principio, porque cambiar la estructura implica cambiar completamente el código que hiciste. Y eso es un retrabajo, pues. Si estamos trabajando en una empresa, van a decir, cónchale, sí, mira, me di cuenta que la estructura no es la más adecuada, utilizo otra estructura y tengo que hacer todo el programa de nuevo. Acuérdense que hacer un programa implica codificarlo, probarlo, ver los casos de bordes, implica una gran cantidad de cosas que, eh, que consumen recursos. Entonces, es importante que mi estructura esté bien definida desde el principio, en la medida de lo posible. Hay veces que, oye, los requerimientos cambian y es muy difícil determinar la mejor estructura desde el principio, pero siempre hay que intentarlo. Preguntas. Ok, entonces después hablamos de los tipos de datos básicos, que son los enteros, los reales, y cómo lo maneja el computador. ¿Ok? Los reales, sobre todo, son bastante complejos su manejo. Por eso es que a veces tú ves que un 0.01 lo sumas 3 veces y no te da 0.03, por la forma que internamente se manejan los números reales en el computador. Entonces, ¿qué es lo que hace el lenguaje de programación? Si ustedes utilizan C++, utilizan Java, ¿qué es lo que hace el lenguaje? Cuando ustedes hacen un programa en Java y le dan el código en Java, ¿qué hace el lenguaje Java para ustedes? Almacenar el dígito. Lo corre. Ajá, lo Vuelve a corre. compilar. Sí, lo compila y lo corre, pero Bueno, ¿cuál es el proceso de compilarlo y correrlo? bueno, internamente todo esto se convierte a lenguaje que la computadora entienda en binario, Exactamente, eso es lo que en hace ese ella. proceso que lo compila. Él lo que hace es llevarlo a un lenguaje que el computador entienda, que es lenguaje de máquina.
porque hacer programas en lenguaje de máquina es muchísimo más complicado. Entonces Java, C++, C Sharp, todos esos lenguajes hacen ese proceso de que yo le escribo en Java con las cosas que Java entienda y Java lo transforma en un lenguaje que la máquina entiende. Entonces, esa es la gran facilidad del lenguaje, pues que me ahorra tener yo que entender ese proceso del lenguaje de máquina que es bastante complicado, por cierto. Ok, entonces, esa es la ventaja que me dan los lenguajes. Como hoy en día la inteligencia artificial me está brincando más aún el lenguaje y él se encarga de hacer ese proceso por mí dándole yo un prompt, pues, por ejemplo. Si cada día como que se va simplificando más la operación de llevarlo, pero al final todos tienen que llevarlo al lenguaje de máquina, pues, ¿sí? ¿Qué es lo que entiende la máquina? Y se lo pasan en el lenguaje de máquina. ¿Ok? Ok, preguntas. Por el momento, todo claro, al menos para mí. Entonces, importante, sí, tienen que tener clarísimo qué es una estructura de datos, cuál es la importancia, por qué es importante y cuáles son, eh, cuál es la importancia que el lenguaje traiga predefinidos tipos de datos. ¿Ok? Cada día los lenguajes traen más tipos de datos, ¿para qué? Para facilitarnos la vida. Porque si el lenguaje lo tiene, yo lo que hago es utilizarlo. Si yo soy un usuario, que a lo mejor ni entiendo mucho, pero sé cómo se usa. Pero sí es importante entender qué es lo que está haciendo el lenguaje internamente, porque eso no es magia, pues. Lo que él está haciendo, yo tengo que entenderlo para ver qué tan eficiente es esa estructura para lo que yo quiero hacer. ¿Cuándo tengo que ver esa eficiencia? Cuando el volumen de datos es grande. Si estoy haciendo un programa que yo sé que eso nunca va a crecer, nada, me va a dar mala vida. Puede ser lo más ineficiente del mundo y eso va a correr bien, porque el volumen de datos no es importante. Cuando el volumen de datos es importante, ahí sí es bien importante considerar la eficiencia. Ok, entonces vimos cuáles son los tipos de datos básicos que generalmente maneja un lenguaje. Creo que estaban por aquí la lista. Enteros, reales, lógicos, y luego pasan a los compuestos que son vectores, archivos, conjuntos que son, que no son considerados como primitivos, pero son tipos que trae definido el lenguaje. Ok, entonces, los tipos básicos hay de diferentes tamaños. ¿Por qué, por ejemplo, hay todos estos tipos de enteros en Java y en C++? ¿Por qué no hay un entero de un solo tamaño? Mm. Muchas veces no es necesario reservar, digamos, tanta memoria en una variable para algo que almacena un valor, o sea, digamos, chico. Exactamente, exactamente. Eso es por eficiencia. Cuando la eficiencia es importante, ustedes saben dónde la eficiencia es importante, en sistemas embebidos, cuando la memoria no puede crecer mucho, está limitado. Ahí es muy importante que cada variable almacene el espacio necesario para lo que va a guardar. ¿Ok? Hay lenguajes tipo JavaScript que dicen, no, vale, yo estoy corriendo en la web, a mí no me importa eso, y que maneja esos tipos todos grandísimos. Pero eso le facilita la vida al programador que no tiene que estar pendiente de eso. Pero lenguajes que son de propósitos más específicos sí tienen diferentes tamaños, ¿ok? Para que tú selecciones la mejor variable dependiendo del valor que tú sabes que se va a almacenar. Ok, entonces, ¿cuáles son los tipos básicos compuestos? Los arreglos y los registros. Vamos a ver esto para abajo. Ok, ¿qué es un arreglo? Una colección de el arreglo sería A una misma variable, mismo tipo de Es datos. correcto, del mismo tipo. ¿Ok? No es la misma variable, es variables del mismo tipo. Como son del mismo tipo, entonces yo las almaceno en una sola estructura. Todos los lenguajes tienen manejo de arreglos. ¿Por qué? Porque eso te facilita la codificación. Si tú no tuvieras arreglo, tuvieras que tú hacer a mano cada variable y el código sería mucho más complicado. Una regla es una estructura de datos, por ende. Correcto. El arreglo es una estructura de datos de variables homogéneas, es decir, del mismo tipo, y que se accesan por índice. Como son homogéneas, el acceso a esas variables para identificarla es por el índice. Entonces son las dos condiciones. Cuando me pregunten qué es un arreglo,
homogéneo, acceso por índice. ¿Cómo almacena ese arreglo el lenguaje? Acuérdense, esto lo hace es el lenguaje en el computador. Se declara el arreglo con un espacio de memoria y este lo va guardando de la misma forma en la que lo tengo entendido. Claro, tú le das el tamaño y él reserva ese espacio en el computador para guardar todos esos datos. Y él los va a accesar por índices, pues. Este es el primer elemento del arreglo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Generalmente, ¿cuál es el primer elemento de un arreglo? El ¿Cuál es El índice, cero. el el cero, el cero, ¿no? sub-cero. Fíjense, fíjense, por ejemplo, aquí en Canadá, la planta baja es el piso 1. Para nosotros, la planta baja es el piso 0. Si nosotros somos más computistas que otros países. Aquí, cuando te dicen, el piso 1 es para nosotros la planta baja. Sí, ellos empiezan sus arreglos a nivel de numeración de edificios en el 1, no en el 0. Nosotros sí lo empezamos en 0. Nosotros el piso 1 es el primero. Tienes que subir un piso. Aquí no, aquí el piso 1 es el que nosotros llamamos planta baja. Es decir, nosotros se parece más a los arreglos, porque para nosotros la planta baja es como el piso 0. Por supuesto, hay lenguajes que pudieran decidir, yo quiero empezar mis arreglos en 1, pero la mayoría de los lenguajes ya últimamente dicen, no, los arreglos empiezan en 0. Ya eso es como, se pusieron de acuerdo. Entonces, ¿cuánto espacio va a almacenar el computador en la memoria para guardar el arreglo? Dependiendo del tamaño de la variable. ¿Ok? Si estoy guardando enteros de 2 bytes, entonces va a multiplicar la cantidad de elementos por 2 bytes y ese es el espacio que va a guardar. El arreglo, por definición, no puede cambiar su tamaño, porque se supone que él lo definió en memoria dinámica y ya no tiene más espacio para crecer. Él no puede estar como que crece uno, crece otro. ¿Cómo hacen los lenguajes? Ya hay lenguajes como C# que tienen un tipo de arreglo que puede crecer su tamaño. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hace, por ejemplo, C#? Tiene un arreglo que tú le puedes Modificando la memoria en tiempo real. es correcto. Elimina el arreglo viejo y crea un arreglo nuevo con el nuevo espacio. Eso para nosotros es transparente, pero si yo estoy manejando un arreglo grande, tengo que tener en consideración, si el arreglo es grande, eso puede tomar tiempo, este crecimiento. Entonces, por ejemplo, qué hace C# para este tipo de arreglo dinámico? Él le reserva un espacio, por ejemplo, el espacio inicial es de tamaño 4. De repente tú dices, oye, quiero insertar el tamaño 5. Entonces, ¿qué dice él? No voy a crear un arreglo de tamaño 5. Voy a crear un arreglo del doble del tamaño actual, es decir, de 8. ¿Para qué? Para que pueda seguir creciendo sin necesidad de yo hacer esta operación en memoria, porque esta operación en memoria puede ser costosa, especialmente si el arreglo es grande. Entonces, él declara un arreglo de tamaño 4 en memoria y de repente le dice, oye, necesito el 5. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que eliminar este arreglo de tamaño 4, crear uno nuevo de tamaño 8, porque le está duplicando el tamaño, y copiar los elementos del de tamaño 4 para el de tamaño 8. Y ahora tiene 3 posiciones más libres por si acaso sigues creciendo. Si él se está anticipando que si creciste un poquito, puedes crecer un poquito más. ¿Se entiende esto? Sí, A ver. Es decir, no hay magia. Hay por ahí que tiene un micrófono abierto. La que tiene en clase, podemos poner. ¿Qué dijo? Ajá. Ronnie, Entonces, fíjate. Ya va, que estoy en clase. sí, está en clase, Ron. Ay, disculpa, estaba hablando con mamá. Ok. Ajá. Entonces, ¿qué hace él? Declara un arreglo de tamaño 4. Por definición, los arreglos no pueden cambiar de tamaño, pero este arreglo te dice, yo sí puedo cambiar de tamaño. Guardo la quinta posición. Él dice, oye, se me acabó el espacio. ¿Qué hace él? No va a crear un arreglo de tamaño 5. Dice, no voy a crear un arreglo de tamaño 8, el doble del tamaño actual. Y eso lo va a hacer cada vez que necesite espacio. Cuando se le llene el arreglo de tamaño 8, va a crear uno de tamaño 16 y así va a ir creciendo.
Esto le da a él cierta flexibilidad para evitar tener que hacer esas operaciones tan costosas como pueden ser eh, crear un nuevo bloque de memoria. Entonces, esto es algo que hace el lenguaje. Para mí es transparente, pero yo como programador tengo que saber, eso es lo que él está haciendo. Suponte que tengo un arreglo de tamaño 500.000 elementos. Yo sé que cuando introduzca el 500.001, él va a crear un arreglo de 1 millón de elementos y va a copiar todos los elementos del arreglo anterior al arreglo nuevo. Es decir, yo sé que esto va a consumir espacio. Entonces, cónchale, que cuando hago esa operación, el programa se queda pegado. Claro, porque internamente, aunque el compilador me da esa flexibilidad, está haciendo esta operación. Entonces, eso es algo que yo tengo que entender. Entonces a mí no me conviene hacer eso. A lo mejor me conviene de crear un arreglo de una vez de un tamaño grande y yo llenar los elementos. Es decir, generalmente lo que hace el lenguaje a mí me funciona. Pero hay veces que por la forma que lo está haciendo y el volumen de datos que yo estoy manejando, no es una buena opción. Si tú manejas poco, ni cuenta te vas a dar cuando él crea ese arreglo nuevo, copia los elementos. Eso para ti es totalmente transparente. Cuando el número es grande, es que tú te vas a dar cuenta. Por eso que es importante entender qué es lo que está haciendo el lenguaje, especialmente cuando maneja grandes volúmenes de datos. Insisto, si tú manejas poco volúmenes de datos, yo manejo un arreglo dinámico, él crece, decrece, hace lo que le da la gana, no hay problema. Porque el volumen de datos hace que esa operación en memoria no sea costosa, sea fácil de hacer. Cuando ese volumen de datos crece, entonces ya no es eh, tan bueno para mí porque la operación va a tomar mucho tiempo y probablemente me diga el usuario, oye, vale, de repente el sistema se queda pegado y tarda como 5 minutos en responder. Entonces probablemente esa es la parte difícil de hacer un debug, de entender qué es lo que está pasando. Y dice, mira, tengo este tipo de datos está creciendo, cuando crece pasa esto. Entonces, por eso que nosotros tenemos que entender qué es lo que está haciendo el lenguaje con cada uno de los tipos de datos que maneja. Porque eso nos puede ayudar para resolver problemas complejos. Es decir, si el volumen es pequeño, ahí no va a haber problema. Eso se va a comportar bien. Si el volumen es grande, ahí va a haber problema. Preguntas. Profe, una pregunta. Ajá. Obviamente, como te explico, la herramienta C# puede, como decir, eliminar antiguos datos de arreglos y así va incrementando el nivel de espacio para poder incrementar más números. Claro, En el elimina caso de el arreglo actual y crea uno nuevo del doble de espacio. Y le en copia, C++, copia los datos del viejo para el nuevo. Profe, no se en elimina, C++, se actualiza. ¿Qué no, él significa los ese? elimina. El, el bloque de memoria está limitado, no puede crecer. Entonces tiene que eliminar Ah, ese bloque y crear un bloque nuevo. Claro, bueno, para nosotros eso es transparente, eso lo hace el lenguaje. Correcto. bueno, en como tal en C++ o en C como tal, yo lo he visto, cuando se trabaja en lenguaje C, Ajá, hay que, como decir, hacerle, como decir, otra codificación para poder hacer ese mismo proceso. Y en C++ claro, también pasaría lo mismo. ¿Cómo sería en Java? Porque el C++ tiene esa limitación de tener que hacer otra codificación para que él pueda eliminar lo viejo y así va claro, incrementando por eso te nuevos digo, datos. sí, claro, yo no soy experto en Java. No sé si Java tiene el mismo arreglo que tiene C Sharp, ¿no? Que es un arreglo dinámico. Si no tiene arreglo dinámico, tienes que hacerlo tú a mano. Entonces tienes que manejar listas dinámicas, enlazar el arreglo. Si tienes que hacer mucho más código tú. Si el lenguaje te da la facilidad, tú dices, la voy a usar. Pero cuando probablemente no me sirva, cuando el volumen de datos hace que esa operación, que por eso que tengo que entender qué es lo que está haciendo el lenguaje, cuando esa operación puede tomar mucho tiempo en algún momento. ¿Ok? Cuando el tamaño del arreglo crece mucho, porque lo que estoy diciendo que hace él, elimina el bloque de memoria, crea un nuevo bloque, le copia los datos. Bueno, primero le copia los datos y luego elimina el bloque. Entonces, eso puede ser costoso. Entonces, por eso que tengo que entender que conocer un lenguaje es entender qué facilidades me da y cómo lo hace. Porque probablemente estoy haciendo un programa que maneja un volumen muy grande y de repente el programa se queda pegado. Oye, ¿por qué habrá sido? Porque el lenguaje internamente está haciendo
la reasignación de ese arreglo cuando yo le cambié el tamaño. Y eso puede ser costoso. Probablemente no me convenga hacer eso. Profe. Ajá. Y el tipo de dato, tipo vector de C++, Oye, es dinámico. Yo no, sí, creo que sí. Creo que sí, que permite bueno, agregar elementos. claro, si es dinámico, seguro que hace lo mismo. Porque eso es un estándar entre los lenguajes. Es decir, agregarle elementos. Pues claro, ¿qué es lo que haría uno? Le doy el tamaño máximo y yo mismo manejo los elementos. El problema es que hay lenguajes que te permiten definirle el tamaño y a medida que él va creciendo, él va reestructurando la memoria. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Entender que probablemente nos toque trabajar en un problema donde esta solución no funcione por el tiempo que toma. Entonces, claro, el problema de esto es que tú haces tu programa, tú lo pruebas, oye, todo perfecto. Y de repente, un programa que lleva funcionando toda la vida, un día, oye, vale, no se está tardando mucho, se queda 5 minutos pegado y no me responde. Entonces, ese es el tipo de problema que es difícil de detectar. Así, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ahí es donde tenemos que ir a entender el lenguaje. Porque dice, oye, estamos usando una estructura del lenguaje perfectamente válido, eso me facilita el código, pero a veces esa estructura lo que está haciendo no funciona para mi problema. Sí. Es como que Preguntas. yo iba también a decir que además de que Disculpe, yo estructuras entré como tarde. tales como, Ajá. ¿a Entraste. quién va a hablar tuyo? Habla tú, habla tú. Ah, bueno. Bueno, como decía, obviamente que estructura se trata como tal, como dijo el concepto de atribuir de lo que es en el orden del código, pero también como me acuerdo cuando vi estructura, se trata como decir estructurar en base el orden del código. Cuando uno hace un código, el email es como decir la estructura principal, pero en caso de repente que no hay que hacer un desorden en el código, para eso vienen las estructuras para organizar en base cada código sin tener que hacer tanto enredo. Claro, pero acuérdate, fíjate, hay dos cosas. La estructura que tú defines y el algoritmo. ¿Sí? Donde generalmente se ve el desorden es en el código, es en el algoritmo. La estructura es cómo voy a almacenar yo la información para responder a mi problema y el algoritmo es todas las instrucciones que yo hago para, manejando esa estructura, hacer lo que el programa necesita hacer. Ya sea, no sé, ordenar una lista, devolver algo, así. Generalmente, el mayor problema de que el código no se entiende está asociado a el algoritmo. Pero el algoritmo está casado con la estructura. Dependiendo de la estructura que utilices, es el algoritmo que vas a necesitar. Ok, ya, no viendo la primera parte. Ok, entonces aquí en las láminas explican un poco cómo funciona el arreglo, cómo se manejan los elementos. Eso es, eso lo hace el lenguaje. Eso es algo que eh, solo me interesa conocerlo para ver eh, de qué manera afecta mi programa en caso de yo utilizar esas estructuras del lenguaje. Es decir, el arreglo como tal es una estructura que maneja el lenguaje. Si lo que él maneja a mí me funciona, perfecto, yo lo uso. Siempre va a ser más fácil usar las estructuras del lenguaje. Y luego, el próximo tipo de datos es el tipo registro, donde tú tienes variables de diferentes tipos unidas en una misma estructura. Entonces, a diferencia del anterior, un arreglo es una estructura homogénea que se accesa por índice. Un registro o récord es una estructura heterogénea, porque son variables de diferentes tipos, que se accesan por el nombre. ¿Ok? Entonces, uno es homogénea por índice, otro es heterogénea por nombre. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Tengo varias variables de diferentes tipos y las manejo como un solo dato. ¿Qué me facilita esto? La codificación es más fácil
porque todos esos elementos que están relacionados entre sí, yo los coloco en una sola estructura. Por ejemplo, tengo la estructura estudiante, tengo el nombre del estudiante, la cédula del estudiante, el semestre, las materias. Todo eso lo tengo dentro de una sola estructura y no como variables independientes, que va a ser más difícil de manejar y de entender el código. Ok, entonces aquí está toda la lógica de cómo se maneja el registro, cómo se accesan los elementos. Y finalmente hay otras estructuras más complicadas como listas, árboles, grafos, hashing, cola, que el lenguaje también le dan. Últimamente los lenguajes traen ya soporte para todas estas estructuras. Pero eh, para el caso de nosotros, por ejemplo, para el caso de los exámenes, generalmente tenemos que utilizar eh, las estructuras definidas en clase y no las que te da el lenguaje. Por ejemplo, yo les digo esto, mira, ajá, hagan resuelvan un problema en particular, pero no utilicen estructuras predefinidas por el lenguaje. Ustedes agarran esta instrucción y se la pasan a ChatGPT, a Gemini, y él entiende, oye, ¿será que? Porque a él le cuesta entender que si el lenguaje tiene, por ejemplo, una estructura de manejo de árboles o de manejo de colas, ¿por qué no la quieres utilizar? Entonces él empieza a hacer un código todo complicado. Él no entiende que tiene que usar la estructura que vimos en clase porque él no estuvo en clase. Entonces, tiene que tener cuidado cuando le pasen estos prompts a la IA. Porque a veces la IA no, oye, pero ¿por qué no quieres usar el tipo? Lo más lógico es usar el tipo del lenguaje, pues, porque el tipo predefinido del lenguaje funciona bien. Entonces, este tipo de hace que el código sea súper complicado. Pero dice, bueno, ¿por qué no querrá usar los tipos predefinidos del lenguaje, pues? Y empieza a hacer un código como que no es muy estructurado, porque el prompt tú le dijiste no uses los tipos predefinidos del lenguaje. Ok, entonces, esto es la parte fundamental. Si tienen que entender esto desde la materia, ¿sí? ¿Qué es estructura? ¿Qué son los tipos básicos? ¿Cuál es la relación de la estructura con el algoritmo? ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos básicos y cuáles son los tipos más avanzados, que son los que vamos a ver en la segunda parte de la materia, que son las listas, árboles, grafos y todas estas estructuras en general? Preguntas. Este es el mismo PDF de la clase anterior. Sí, sí, este es el mismo PDF. Ok, ok. Que entré un poquito tarde y bueno, quería saber que me había perdido. No, no, acuérdate que todo esto se graba, ¿no? También, si quieres revisarlo después. Está bien. Voy a presentar algún examen, todo el manejo de la estructura, no te va a decir, no utilizaremos ninguna librería, hacemos todo como a pie, digamos. Sí, yo muchas veces, depende de la pregunta, sí, primero, en los proyectos se pueden utilizar lo que les dé la gana. Si yo les mando a hacer un proyecto y hay una estructura que ya lo hace, ustedes la pueden utilizar. Porque los proyectos es como en la vida real. Tú en la vida real va a haber muy pocas razones para no usar las estructuras predefinidas del lenguaje. A menos que estés trabajando, no sé, con un Arduino, una cosa ahí que no, que tiene el lenguaje súper limitado y bueno, no tengas las estructuras predefinidas del lenguaje. Pero cuando uno le pasa ese prompt a la IA, ahí dice, pero ¿por qué tú no quieres utilizar esto? Entonces empieza a ser un código que muchas veces no es muy estructurado, pues entonces empieza a mezclar cosas que deberían estar en una estructura aparte, las empieza a mezclar dentro del código. Por eso que tienen que tener cuidado cuando le pasan esos prompts a la IA, entender el código que les está dando, ¿no? Acuérdense que lo importante aquí es que uno tiene que entender lo que la IA le está diciendo que haga. Pero en el caso de los proyectos, si a mí, por ejemplo, se me haría más sencillo trabajar a pie y que entender cómo funciona una librería, podría ser. Claro, claro, no, no, acuérdate. El algoritmo pasa que pocas veces tiene sentido, pero sí, sí. Si Claro, claro. tú piensas que es que lo que tú haces es más sencillo que lo que tiene el lenguaje, perfecto. Es totalmente válido, pero pocas veces eso tiene sentido, ¿no? Generalmente uno trata de aprovechar al máximo lo que tiene definido el lenguaje porque generalmente eso funciona muy bien. Pero sí, 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 acuérdate, un programa es tu creación. Y en tu creación tú decides cómo hacerlo. A lo mejor después que lo haces, alguien te dice, oye, pero eso está muy complicado. Yo lo hago más fácil en 3 4 líneas, lo que tú hiciste en 20. Puede ser.
Pero hay otras consideraciones, como dice, que sea fácil de entender, fácil de modificar, fácil de extender, es decir. Hay otras consideraciones que pudieran hacer que tú digas, no, pues, el mío es un poco más largo, pero es una mejor solución. Acuérdense, cuando hacemos un programa, un código, cada programa que tú haces, no hay dos programas iguales. Por eso es que es tan difícil. eh, en el pasado era imposible que yo viera dos exámenes iguales. Hoy en día sí, porque bueno, mucha gente se lo pregunta a la IA y la IA le responde lo mismo. Porque cada quien tiene el problema en su cabeza y lo resuelve a su manera. Mira, la indentación, el nombre de las variables y todas son cosas que son cosas personales. Hoy en día yo entiendo que sí hay muchas iguales porque lo está ayudando la IA. Entonces, ok, yo lo acepto, pero tienes que entender lo que estás haciendo ahí. Entonces, muchas veces les toca a ustedes defender el código, que es explicarme a mí el código que está presentado ahí en el examen o en los proyectos. Ok, si no hay más preguntas, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar al mismo enlace, ¿ok? Para seguir con la segunda parte de la clase.